Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, continuamos como familia estudiando la Biblia, el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida. Estamos estudiando la Biblia en orden y hemos avanzado a pasos agigantados. Hemos avanzado ya hasta el Evangelio de Juan, capítulo 9. Bueno, en estos días hemos estado reflexionando acerca de este maravilloso Evangelio, donde hemos visto la revelación de Jesucristo. El evangelista Juan nos muestra a Jesucristo y nos muestra a Jesucristo como Dios, como el enviado del cielo, como la palabra, el verbo de Dios, como la luz del mundo, como el que puede darnos a beber de un agua que nos saciará y no tendremos sed jamás. Juan, el Evangelio de Juan es un evangelio que entonces completa ese cuadro maravilloso que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo nos mostró a Jesucristo como el prometido en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos nos mostró a Jesucristo en acción. El Evangelio de Lucas nos mostró a Jesucristo como un personaje histórico y como el Salvador del mundo. Y ahora el Evangelio de Juan nos muestra a Jesucristo como Dios con nosotros, el Dios enviado del cielo, el que descendió del cielo, el que es eterno. En el capítulo 8, en la clase anterior, estuvimos estudiando cómo nuestro Señor Jesucristo perdona a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y le dice, vete y no peques más. Y también vimos la confrontación con los líderes religiosos y con las multitudes allá en el templo que no creían en él. Y fue una confrontación bastante interesante, fue muy fuerte. Nuestro Señor Jesucristo afirmó ser Dios, eso los ofendió, quisieron matarlo, él se fue, pero ya lo iban a agarrar a pedradas. Le dijeron samaritano endemoniado, que es un insulto demasiado grave. Y en medio de esa escena, nuestro Señor Jesucristo, cuando él está hablando con ellos en el templo, los está confrontando, Él les dice que Él es eterno, Él les dice que Él es antes que Abraham, que Él es eterno, que Él es Dios, que Él es el yo soy, que Él es el Salvador del mundo, que Él viene directamente del Padre, que el Padre da testimonio de Él. Y entonces aquí vemos a los líderes religiosos y a las multitudes que rechazan ese mensaje, y cuando lo quieren matar, Él sale de ahí. Y cuando Él sale del templo, vamos a leer, desde ahí vamos a leer hoy en el capítulo 9. Capítulo 9. Dani, ¿cuál es una característica de la religión falsa? ¿Cuál es una característica de los falsos religiosos? De la religión que se muestra linda, pero realmente es hipócrita. ¿Qué características tiene? Que odian a Dios. Es correcto. No son coherentes. No, correcto, no son coherentes y odian a Dios. Es muy cierto. Entonces, por eso ellos toman piedras, ¿no? Para matarlo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo sale de ahí y va a caminar. Y ahora este capítulo 9 va a continuar con la confrontación. Recordemos que estamos en una sección del Evangelio de Juan donde nuestro Señor Jesucristo está confrontando a la religión falsa, a la religión que se desvía, a la religión hipócrita, a un sistema religioso que se ve muy bonito, aparenta ser lindo, pero realmente odia a Dios. Y la razón por la cual odia a Dios es porque se aferra a sus tradiciones, se aferra a sus creencias y rechaza la manera de Dios. Entonces, Juan capítulo 9 dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces recordemos, nuestro Señor Jesucristo sale del templo, sale de la confrontación con las multitudes y con los líderes religiosos, y ahora va caminando y se encuentra a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí,
¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Dani, ¿por qué crees tú que los discípulos le preguntaron eso a Jesucristo? Porque en la cultura en la que ellos vivían, alguien que se enfermaba de lepra o nacía con una enfermedad, la gente pensaba que era un castigo de Dios. Correcto, campeón, así es. Y por eso cuando veían a los fariseos prósperos, ricos, sanos, bendecidos materialmente, en la cultura pensaban, mire, ese hombre está cerquitica de Dios. Anda, mejor dicho, de la mano con Dios. Pero cuando veían lo que tú dices, a un ciego, a un enfermo, a un leproso, a un pobre, a un extranjero, a un samaritano, lo consideraban como alguien terrible, castigado por Dios y merecedor del castigo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les contesta: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y ese es el punto que Jesucristo va a ilustrar ahora con lo que va a suceder. Que Él es la luz del mundo, pero hay un pequeño detalle. Él es la luz del mundo y los que reciben su testimonio reciben esa luz. Los que lo reciben a Él como el Mesías, los que lo reciben como el enviado de Dios, los que lo reciben como Dios con nosotros, ellos reciben esa luz, son iluminados y pueden ver, dejan la ceguera. Pero los que lo rechazan, así afirmen que ven, están a ciegas, son ciegos, están en la oscuridad de su propia maldad y de sus propios pecados. Eso tengámoslo en cuenta. Por eso lo que va a suceder aquí, la escena que vamos a leer, lo que ilustra es eso, que Jesucristo es la luz del mundo y los que lo reciben son iluminados y se apartan de la oscuridad, se apartan de la ceguera espiritual, se apartan del pecado. Y los que lo rechazan, así afirmen que tienen luz, así afirmen que ven, van a continuar en las tinieblas. Dani, ¿puedes repetir lo que acabo de decir? A ver si lo expliqué bien. Que alguien... ¿Lo vuelvo a explicar que no se me quedó bien claro? Muy bien, mira. Resulta que la escena que viene aquí, lo que vamos a leer ahora, resulta que es la demostración o la ejemplificación, el cuadro de lo que Jesucristo acabó de decir. Jesucristo acabó de decir: pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y entonces, Él es la luz que viene al planeta Tierra. Él es la luz que viene a los hombres. Los que lo reciben dejan la ceguera espiritual, abandonan el pecado que es las tinieblas y empiezan a vivir en la luz, guiados por Dios. Pero los que rechazan a Jesucristo, rechazan la luz del mundo y así afirman que ven, van a permanecer en la oscuridad que es su ceguera espiritual y sus pecados. Ahora sí. Entonces, en este capítulo, Jesús va a afirmar lo que dijo en el capítulo anterior. Entonces, ahí es el que acepta las enseñanzas de Cristo, que va a haber, pero los que no aceptan las enseñanzas, así se crea, están ciegos, así crean que ven. Correcto, campeón, ese es el punto, lo dijiste perfecto. Van a permanecer ciegos, así crean que ven. Van a permanecer en la oscuridad, así afirmen tener luz. Excelente, campeón. Muy bien. Y entonces dice: luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban:
¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió. Miren lo que respondió el hombre cuando los fariseos lo interrogan. Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Este es tu hijo?, les preguntaron a los papás. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto, dijeron ellos. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre que había sido ciego, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, nadie habría o no habría podido hacerlo. Y entonces miren lo que le dicen los fariseos. Tú naciste pecador hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Sí ven el punto del pasaje? Vuelvo y lo digo, aquí está el punto central del capítulo, de la narración. Dice así, yo entré en el mundo, o entré en este mundo, para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Qué acabé de leer, Mario? Bueno, que ellos
Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Ahí ve el punto. Realmente ellos creían que estaban bien, pero no estaban bien. O sea, correcto. Ellos se creían santos. Ellos se creían santos, se creían que veían. Estaban autoengañados. Se estaban autoengañando, correcto. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y aquí tenemos entonces algo bien interesante. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo entonces sale del templo, está enseñando, ahí hay una confrontación fuerte con los fariseos y con las multitudes. Encuentra entonces a un joven ciego y como dijo Dani al principio, socialmente el ciego era considerado como un pecador. El ciego era considerado como un pecador. El ciego era considerado como una escoria de la sociedad. Alguien que había pecado o que estaba siendo castigado con la ceguera. O por culpa de él o por culpa de los padres, pero él algo había hecho mal y por eso merecía estar ciego, tirado ahí como un mendigo, como un pordiosero, rechazado, estigmatizado, ignorado por la sociedad. Pero el cuadro que nuestro Señor quiere mostrar es el siguiente. Él dice, ok, me rechazan aquí los que se supone que tienen luz. Me rechazan aquí en el templo los que se supone que pueden ver. Me rechazan ustedes y me quieren matar. Y entonces, ¿qué hace? Sale del templo y entonces encuentra a alguien que está ciego y entonces dice, ok, lo voy a sanar para mostrar lo que vengo enseñando. Lo voy a sanar para mostrar lo que quiero enseñar. Y entonces coge al ciego, hace lodo, con la saliva, se lo unta en los ojos, le dice, vaya y lávese. El ciego no cuestionó. El ciego no dijo, bueno, ¿cómo así que láveme? ¿Cómo así? ¿Por qué ¿Quién es usted, además, para mandarme a lavar en el estanque de Siloé? ¿Quién es? El ciego no cuestiona. El ciego recibe la orden como un niño. El ciego llega y dice, ok. Y entonces va y se lava. Y miren lo que ocurre. El ciego se lava y automáticamente ocurren demasiados milagros en un solo punto, en un solo momento. O sea, en fracción de segundos, el ciego llega, se lava en el estanque. ¿Y qué sucede? Que puede ver. Pero si era ciego de nacimiento, él no tenía ni idea de nada. Porque una persona ciega de nacimiento no sabe que esas son paredes, que esto es una calle, no conoce a las personas, no reconoce a nadie, porque alguien que nunca ha visto nada, pues no reconoce nada. ¿No? Está demostrado que una persona que ha sido ciega y recupera la vista, pues tiene que volver a aprender de todo, porque es un mundo nuevo, porque él vio y ha tenido su cerebro acostumbrado a no ver nada y entonces son sus otros sentidos los que lo guían. Pero ahora es la vista la que le sirve, o sea que automáticamente recibe un milagro que le restaura los ojos, le restaura la vista y de una vez le desarrolla habilidades cognitivas en fracción de segundos. Explico esto porque ahí está la magnitud del milagro. Nadie puede hacer eso, ¿solo quién? Dios. Esa es la magnitud de ese milagro. O sea, nadie puede hacer todo eso junto. O sea, coger, recuperar a un ciego de nacimiento y de una vez hacerle terapia. O sea, había que hacerle terapia ocupacional, había que hacerle terapia física y todo porque él necesitaba... Claro, él tenía que aprender a percibir el mundo ahora con el sentido de la vista. Pero todo eso ocurrió en fracción de segundos. Por eso, cuando el ciego es sanado, la gente que lo veía decía, venga, este se parece al mendigo. Y otros decían, no, es él. Y otros decían, no, no puede ser él. Y él decía, sí, soy yo. Claro, era algo increíble porque era un ciego de nacimiento. Era un milagro demasiado poderoso. Era un milagro que definitivamente mostraba que era Dios el que lo había hecho. O sea, ese milagro nadie de ninguna manera lo puede hacer. Nadie puede hacer ese milagro. Solo Dios lo podía haber hecho. Esa es la magnitud de lo que estamos ahora mostrando. Y lo que Jesucristo quiere mostrar con ese milagro es la magnitud de la ceguera de los fariseos.
Porque miren ese milagro, es un milagro demasiado portentoso. O sea, es un milagro es un milagro que no deja ninguna duda de quién es Jesucristo. Pero ese milagro lo que quiere mostrar es el poder de Dios por un lado y por otro lado la magnitud de la ceguera de los fariseos, la magnitud de su terquedad, de su corazón no arrepentido. Recordemos lo que le dijeron los discípulos. Los discípulos le dijeron a nuestro Señor, ¿quién pecó, él o sus padres porque él está ciego? Y él llega y dice, no fue ni por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. O sea, Dios permitió que ese muchacho naciera ciego porque Dios ya había preparado ese momento para que todos vieran el poder de Dios en ese muchacho. Ese era el objetivo. Dijo, ahora ya ha llegado el momento por el cual mi padre permitió que este muchacho naciera ciego, para que todos puedan ver el poder de Dios en acción. Y lo presenciaron ese día. Entonces llega el tipo, el muchacho, queda sano, y entonces, claro, algunos se maravillan. Sin embargo, aquí tenemos a los fariseos que no quieren aceptar ese milagro. Llaman al muchacho. Venga, ¿quién lo sanó? Ese hombre al que ustedes llaman Jesús me dijo, haga lodo. Yo hice lo que él me dijo, fui, me jugué en el estanque, me lavé y ahora puedo ver. Ellos dicen, ¿qué? No puede ser. Usted no pudo haber nacido ciego. Usted era medio ciego. Usted algo veía. No, llamen a los papás. Resulta que en un tema judicial, si habían 2 testigos, ya eso era decretado como cierto. Entonces llaman a los papás. Llegan los papás. Mire, ¿este es su hijo? Sí. ¿Es ciego de nacimiento? Sí. ¿Cómo es que ahora ve? No sé, pregúntenselo a él ya es grande. Porque ellos tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Le tenían miedo a los fariseos y por eso ellos contestaron así. Pero aquí tenemos ya 2 testigos. 3 testigos con el mismo ciego. Del milagro que acaba de suceder. Y aquí hay algo bien interesante. Y es que, miren el versículo 30. En el versículo 30, miren lo que dice el ciego, el que ahora puede ver, el ex ciego, digámoslo. Miren lo que dice. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? O sea, él dijo, oiga, esto sí es extraño. Desciende Dios al mundo. Miren lo que quiso decir el ciego ahí. Oiga, miren qué cosa tan extraña. El mismo Dios desciende al mundo. Y me toca a mí, me sana a mí, que soy un pecador, que soy un miserable pecador, y me sana a mí. Y ustedes, que son los santos, ustedes que son los religiosos, ustedes no tienen ni idea de dónde viene Él. Eso sí es raro, porque se supone que si Dios está entre nosotros, ustedes son los primeros que se deberían haber enterado. ¿Sí ven lo que quiere decir? Vuelvo y leo. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Claro, entonces ellos llegan y ahí fue cuando dicen, sabemos que Dios... y mire lo que dice el ciego. El ciego dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Y entonces llegan y le dicen los fariseos con rabia, tú naciste pecador hasta la médula. Sí. O sea, le dicen, ¿y usted qué miserable pecador empedernido?, le están diciendo a él. Y entonces, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? O sea, ¿cómo se le ocurre, miserable pecador, miserable mendigo, pordiosero, desventurado? ¿Cómo se le ocurre irnos a enseñar a nosotros, que somos nada más ni nada menos que los intérpretes de la ley? Somos los fariseos, no se ha igualado. Esa es una forma de decirlo. Que si ven la arrogancia tan terrible de estos líderes religiosos, o sea, el desprecio hacia los demás. Despreciaban a las personas. Segregaban a las personas, se creían justos ellos mismos por sus propios méritos y eran tan ciegos, tan pervertidos y tan torcidos que no eran capaces de reconocer que Dios mismo estaba entre ellos. Y entonces ahora viene el milagro, ahora viene otro contraste y ahora sí viene el verdadero milagro. El verdadero milagro no fue la ceguera, esa fue una señal portentosa, pero ese no fue el verdadero milagro. Ahora sí viene el verdadero milagro.
Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor?, le dijo. Yo, el que habla contigo. Y entonces el ciego le dijo, sí, Señor, creo. Y miren lo que hizo el ciego. Y lo adoró. Miren el punto, ¿sí ven el contraste? Los fariseos lo quieren matar en el capítulo anterior. Lo quieren matar. Y ahora el segregado, la escoria de la sociedad, el menospreciado, llega y automáticamente lo adora. Y ahora lo va a contrastar con la reacción de los fariseos. Entonces Jesús le dijo, yo entré en le dijo al ciego, al ex ciego, le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio. Y ahí viene el punto, o sea, va a hacer juicio entre los fariseos, los líderes religiosos y el ciego. Dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Y ahí va a estar explicando nuestro Señor un principio espiritual. ¿A qué vino Jesucristo? Dani, ¿a qué vino Jesucristo? A dar vida. Para hacer juicio. Sí. A dar vida y a dar juicio. ¿Y a dar qué? Vista a los ciegos. A dar vista a los ciegos. O sea, Él vino a que los que estábamos envueltos en el pecado, a los que estábamos cegados por el pecado, entonces ahora pudiéramos ver. Y a los que se creen perfectos, a los que se creen buenos, a los que se creen que ven, que permanezcan en su ceguera. Voy a volverlo a leer, Dani, me lo dices. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al ex ciego, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿A qué vino Cristo? A dar vista a los ciegos y a dar juicio y a dar vista a los ciegos y a decirle a los que se creen que ven que son ciegos. Correcto, ese es el punto. Después dice, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, oye, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Miren lo que los fariseos todavía no aceptan nada. Los fariseos todavía se creen santos. Los fariseos todavía no están aceptando nada. Y entonces le dicen a nuestro Señor Jesucristo, oye, ¿tú estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Muy bien, Dani, gran enseñanza que nos deja este capítulo 9 de Juan. Dime tú, toda esta escena, ¿qué enseñanza te deja a ti como persona, como individuo? Dime. Pero hay que ser como los fariseos. ¿Cómo era? No creerse más bueno que los demás. Correcto. ¿Qué más? Ser humilde. Sí. Ser humildes y eso. Excelente, campeón. Y que también a veces en nuestro orgullo inventamos reglas supuestamente que son de Dios y no son de Dios. Correcto. Esa es la falsa religión. Así es. Inventa reglas que supuestamente son de Dios, pero no son de Dios. Y las vuelve como si fueran de Dios y no Correcto. son de Dios. Así es. Gran enseñanza que nos dejó el capítulo 9 de Juan. Muy interesante, ¿no? Jesucristo vuelve a demostrar que es Dios. En un milagro portentoso, sobrenatural, imposible de hacer por cualquier ser humano o por cualquier medio humano. Únicamente Dios lo podría haber hecho. Y nos deja una gran enseñanza. Lo que tú dijiste es cierto, Dani, lo que tú dijiste, Maggie. Si yo me creo bueno, si yo me creo religioso, si yo me creo perfecto, realmente estoy ciego. Pero si reconozco que necesito un Salvador, si reconozco a Cristo como el Salvador del mundo y como la luz del mundo, entonces Él es la luz del mundo que me quita la ceguera y puedo verlo y puedo ver a Dios. Muy bien, querido amigo, hemos terminado la clase número 118 de nuestro curso, El mejor manual de crianza. Y recuerda que somos Margie y Daniel. Familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!